estudiar todas las estructuras del segmento posterior del globo ocular, que viene a ser la retina, desde la ora serrata, que viene a ser el límite de la retina con el cuerpo ciliar. Toda esta estructura viene a ser la retina, ¿no? Pero lo que vamos a observar en un fondo de ojo es especialmente la retina central. La retina central está compuesta primeramente a nivel central por la mácula, pero si vamos a tomar en relación a la papila óptica, se encuentra temporal inferior en relación a la papila óptica. La papila óptica es una estructura que representa la salida del nervio óptico. Más adelante vamos a ver las características normales de una papila óptica. Podemos realizar fondo de ojo con diferentes métodos. El que vamos a aprender hoy día es la oftalmoscopía directa. La oftalmoscopía directa, como observan en esta imagen, es monoocular. Nos da una visión monoocular. Es decir, que tenemos que concentrarnos solamente con un ojo, ¿no? Entonces el otro tiene que estar cerrado. Si no podemos cerrarlo, pueden taparse con una mano. Necesariamente tenemos que tener este aparato que es el oftalmoscopio directo, ¿no? El oftalmoscopio directo tiene las diferentes partes. Por este primer orificio es por donde vamos a observar el fondo de ojo. Tiene dos. ¿Ya? No se vayan a confundir, el superior es para observar el fondo de ojo. El inferior tiene unos números que nos permiten corregir nuestra medida. Es decir, podemos realizar fondo de ojo sin utilizar lentes, por ejemplo, los que utilizan lentes, y esa medida que tienen sus lentes pueden ponerlo acá en el oftalmoscopio y de esa forma se corrige y van a ver más nítido. Al momento de realizar el fondo de ojo vamos a observar esta imagen. Vean, el área de visión en una oftalmoscopía directa es reducida en relación a la oftalmoscopía indirecta, que es mucho más amplia. Pero una ventaja es que al momento de observar el fondo de ojo, las estructuras que estamos observando se encuentran en su ubicación correspondiente, es decir, que no hay ninguna inversión. Ustedes pueden interpretar las lesiones que se vean tal cual se las ve y en el lugar donde se las ve, ¿no? Eso no pasa con la oftalmoscopía indirecta, porque al utilizar un lente de aumento, lo que hacemos es invertir la imagen. Y al momento de interpretar, tenemos que interpretar todo lo que está superior, en realidad está inferior. Lo que está nasal, en realidad está temporal. Entonces, esa complejidad hay en la oftalmoscopía indirecta. Es más usado en la especialidad de oftalmología, donde nosotros necesitamos tener mayor información de la retina. En este caso, en la oftalmoscopía indirecta vamos a utilizar la visión binocular. Es muy importante porque esto nos da la visión en relieve. Podemos observar si en la retina existe algún relieve, porque lo normal es que sea una superficie lisa, ¿no? Es más, podemos inclusive llegar a observar ora serrata. La ora serrata, vean, está prácticamente al límite y a veces es muy difícil observar, pero con mucha práctica se puede observar utilizando oftalmoscopía indirecta. Bien, otro método es la biomicroscopía. La biomicroscopía necesariamente tiene que ser en un consultorio de oftalmología porque ahí se encuentra la lámpara de hendidura o el biomicroscopio, que es un microscopio implantado a una fuente de luz, ¿no? El examinador a través del microscopio va a observar el fondo de ojo utilizando estos lentes de aumento. Una característica en cuanto a los pacientes es que los pacientes previamente tienen que haber sido dilatados. Es decir, tienen que estar en midriasis. De esa forma podemos observar mejor la retina. Voy a sentarte acá, señores. Bien. Un estudio netamente para poder observar la retina es la retinografía. Con el retinógrafo podemos tomar fotografías en tiempo real de la retina. Pero si queremos observar alguna alteración vascular, necesariamente tenemos que hacer la angiofluorescelinografía.
¿En qué consiste la angiofluorescenografía? En inyectar un contraste. El contraste se denomina fluoresceína. La fluoresceína, al ser inyectada, tarda aproximadamente entre 10 a 14 segundos en llegar hasta la retina. Y es en ese momento que nosotros debemos tomar fotografías con este aparato. En un tiempo coroideo, es decir, cuando está ingresando a la capa coroidea, en un tiempo arterial, cuando está en las arterias este contraste, y en un tiempo venoso, cuando está siendo excretado, ¿no? Cuando está saliendo el contraste de la retina. La anatomía topográfica del fondo de ojo. A nivel central vamos a encontrar a la mano, ¿no? Y a nivel nasal en relación a la nariz, vamos a observar a la papila óptica. Y dentro de la papila óptica está emergiendo estas ramas, que son ramas correspondientes a la arteria central de la retina. ¿Por qué el fondo de ojo tiene este color característico, anaranjado rojizo? Es por la capa del epitelio pigmentario de la retina y la coroides, ¿no? Estas dos capas nos van a dar el color característico de un fondo de ojo. Está muy relacionado con el color de la piel. Eso significa que pacientes que tengan la piel más oscura, vamos a tener un fondo de ojo atigrado, más pigmentado. En cambio, si son pacientes con la piel más clara, tenemos un fondo de ojo despigmentado. A esto se denomina un fondo de ojo albino. Otras características semiológicas tenemos a los reflejos. Los reflejos solamente se observan en niños y en jóvenes. Este reflejo, denominado el reflejo de la juventud, es mucho más brillante y llamativo en los niños por la retina, ¿no? Que la retina está prácticamente brillante en estos niños. Pero en pacientes adultos ya no se observa el reflejo de la juventud, ¿no? Por la misma degeneración también de la retina. Estriación alrededor de la papila, vamos a observar más adelante. Dijimos que la superficie o relieve en la retina es lisa. Ya nos tiene que llamar la atención cuando hay presencia de alguna alteración a nivel de la superficie. Características normales de la papila. Para poder estudiar a la papila, primeramente tenemos que conocer que la forma es media redondeada y ovalada. Esa es la característica principal de la papila. Tiene dos partes. El círculo interno se llama copa óptica. Y lo que está en forma de dona se denomina disco óptico. La relación entre estas dos partes es proporcional, 50-50. Ninguno puede ser más ni el otro puede ser menos. Los dos son del mismo tamaño. Dentro de la copa óptica está emergiendo esta arteria, que es la arteria central de la retina, que tiene un calibre regular, no está vasodilatado ni tampoco hay vasoconstricción. ¿Qué sucede en pacientes con glaucoma? Primeramente vamos a tener una relación desproporcional, es decir, que la copa óptica va a ser mayor en tamaño en relación al disco óptico. Y dependiendo del estadio, inclusive puede desaparecer el disco óptico. Si tenemos la atención, estaríamos sospechando de un paciente con glaucoma. Además, los vasos, vamos a observar vasodilatación en pacientes con glaucoma. Esas características son muy importantes. ¿Por qué por qué la copa óptica es blanquecina? A este nivel se está relacionando con la esclerótica. A este nivel encontramos a la lámina cribosa de la esclerótica. ¿Qué color es la esclera? Blanca. Por lo tanto, la luz al reflejar esta lámina cribosa nos da esta estructura blanca. Dentro de la papila óptica encontramos a esta arteria, que es la arteria central de la retina, y vemos que se está dividiendo en su rama superior y en su rama inferior. Y estas a su vez se dividen en arcada temporal superior, arcada nasal superior, arcada temporal inferior y arcada nasal inferior.
Lo que vamos a observar en un fondo de ojo va a ser especialmente estos vasos, ¿no? No solamente arterias, también vamos a observar venas. Tenemos que aprender a diferenciarlos. Una diferencia entre una arteria y una vena es el calibre. Las venas son más gruesas en relación a las arterias. Reflejos. Las arterias son mucho más brillantes en relación a las venas, reflejan aún más la luz. Y el color, en cuanto al color, las venas son más oscuras en relación a las arterias. En esta imagen, ¿cuál es arteria y cuál es vena? La arteria es la más bajita. La vena es más oscura. ¿Qué está encima de qué? La vena encima. Perdón, la arteria encima de la vena, pero la vena solo este. Exacto. Vamos a observar a la arteria que está sobre la vena, ¿no? Y acá tenemos una característica semiológica que se denomina cruce arterio-vena, entre una arteria y una vena. Si ustedes logran observar estos cruces arteriovenosos entre ustedes, me avisan, ¿ya? Es muy raro, en algunos pacientes sí se puede observar, en otros no. Estos vasos tienen que irrigar toda la retina en cuanto a su espesor. Para eso se forman dos plexos, un plexo profundo y un plexo superficial. Pero estos plexos solamente irrigan la mitad del espesor de la retina. La parte restante está siendo irrigada por la coroides. Y de esta forma se distribuye todos estos vasos irrigando toda la retina, excepto una zona. Hay una zona avascular en la retina. ¿Qué sería esa zona? La mácula. Esta es una imagen, una fotografía de una angiofluoresceínografía. Lo que está ingresando por los vasos es la fluoresceína y pueden observar a nivel de la mácula no hay el contraste, ¿no? Porque a este nivel no hay la presencia de vasos. La mácula es una zona avascular, como otras estructuras a nivel del globo ocular. Por ejemplo, ¿qué estructuras son avasculares a nivel del globo ocular? ¿Qué más? El cristalino. Las estructuras transparentes, al ser lentes, necesariamente no tienen que tener irrigación. Entonces, están tres estructuras avasculares a nivel del globo ocular: córnea, cristalino y mácula. Vamos a observar algunas lesiones en el fondo de ojo. Todo lo que hemos observado acá adelante son fondos de ojo normales. Ahora vamos a ver patología. Por ejemplo, en un paciente con hipertensión arterial vamos a observar estas lesiones. Primeramente, el trayecto tortuoso de los vasos. Es más, podemos observar vasodilataciones. Vean el calibre de estos vasos en relación a los que están por este sector, están vasodilatados. Además, vamos a observar estos vasos, que son aquellos vasos en alambre, se los dice. Son vasos horizontalizados, no tienen una ondulación. Podemos observar también en un fondo de ojo hemorragias de tipo prerretinianas o postretinianas. Una prerretiniana se observa de esta forma. Esta hemorragia está en cavidad vítrea, ¿no? Delante de la retina. Si existiese alguna oclusión en rama venosa, vamos a observar hemorragias en llama. Pero si esta oclusión fuese en la vena central de la retina, las hemorragias en llama es en toda la retina. Esto se llama hemorragias en llama panretiniana, en toda la retina. Pacientes diabéticos, podemos observar microaneurismas o microhemorragias puntiformes a nivel de la retina. Además, en este tipo de patologías, en una retinopatía diabética, vamos a observar vasos a nivel de la mácula. Eso nos tiene que llamar la atención porque hemos dicho que la mácula es avascular. A esto se denomina neovascularización, formación de nuevos vasos anómalos que tienden a sangrar y sangran de esta forma.
hemorragias puntiformes. Cuadros inflamatorios, como por ejemplo en alguna endocarditis bacteriana o en una leucemia podemos observar hemorragias en escarapela. Vamos a aprender a diferenciar un exudado blando de un exudado duro por el color. Primeramente, los exudados algodonosos o blandos son aquellas manchas blancas tenues, ¿ya?, en relación a un exudado duro, que es mucho más brillante, es mucho más blanco. Un exudado algodonoso representa un cuadro inflamatorio activo, es decir, un cuadro inflamatorio agudo que está pulsando en ese momento. Pero un exudado duro representa un cuadro crónico que ya haya cursado, es decir, una lesión antigua, ¿no? ¿En qué casos podemos observar exudados algodonosos? Por ejemplo, en alguna coriodectinitis, ya sea por toxoplasma, que sea activa la lesión, o por sífilis de la misma forma. Alguna endocarditis bacteriana también nos puede presentar exudados algodonosos. Exudados duros. Estos normalmente se observan en pacientes que hayan tenido hemorragias y estas hemorragias hayan llegado a reabsorberse, ¿no? Y dejan depósito de fibrina, por lo tanto esto se forma como un exudado duro. Estas lesiones con el tiempo van a convertirse en exudados duros. A esto se llama cicatrización de estas lesiones típicas. En esta imagen, ¿qué es esto? ¿Es un exudado duro o es un exudado blanco? No. Blando, ¿no? Porque es una lesión activa. Y al momento de hacer fondo de ojo, si nosotros observamos estas lesiones, lo primero que pensamos es en una coriodectinitis. Ya haciendo los análisis, pidiendo alguna serología, podemos descartar si es toxoplasma, si es sífilis. En pacientes con VIH también se puede observar este tipo de lesiones. Pero sí nos da un indicio que es agudo, que está activo el cuadro. Esta es una lesión ya crónica, que es una coriodectinitis por toxoplasma, pero ya es crónica, es decir, que está cicatrizando. Esta es una enfermedad antigua. Y podemos observar en esta imagen que es una cicatriz paramacular, es decir, que no está afectando la visión central, está al lado, ¿no? Acá vamos a observar un agujero macular. ¿Qué es un agujero macular? Es una solución de continuidad a nivel de la retina. Vamos a observar una perforación de la retina. Pacientes con sífilis, observamos un fondo de ojo en sal y pimienta, característico en estos pacientes. Muchas veces no vamos a poder observar el fondo de ojo como en estas imágenes, por la presencia de sangre, por ejemplo, en cavidad vítea. Podemos observar en esta imagen, esta es una hemorragia preretiniana, ¿no? Y al ser una hemorragia preretiniana, no nos permite observar, por ejemplo, máculas, no podemos observar máculas. Y papila óptica se observa muy poco. ¿En qué otros casos no podemos observar fondo de ojo? En pacientes con catarata. Porque la catarata, al estar opaca, no permite que la luz atraviese y no nos permite observar el fondo de ojo, el segmento posterior. Pacientes pediátricos que nosotros vayamos a observar que tengan pupilas blancas. ¿A qué se llaman las pupilas blancas? Este signo se denomina leucocoria, ¿ya? Solamente iluminando con una linterna ustedes pueden saber si ese niño tiene leucocoria o no. Dos casos, en pacientes que tengan leucocoria, podemos sospechar o bien catarata congénita o, en el peor de los casos, un retinoblastoma. Un retinoblastoma es un tumor maligno, agresivo, que se presenta en pacientes recién nacidos o de la primera infancia. Entonces tiene un pronóstico prácticamente muy malo, ¿no? Estos tumores son muy malignos y pueden cobrar la vida del paciente. Eso solamente observando este signo que se llama leuco. Bien. A estas alturas ya deberían estar viendo borrosos.
que se realiza